Hola, bienvenidos a Jinkai. Bueno, el día de hoy voy a hablar de si es posible entrenar con una lesión en las artes marciales y si es recomendable en sí. Así que vamos a ver primero un disclaimer sobre a quién se le tiene que informar. Obviamente tienes que ir a rehabilitación primero. Eso me hubiera gustado saber a mí, ya que, como voy a explicar más adelante, yo no hice rehabilitación. O sea, no fui a rehabilitación, sí me rehabilité solo, pero no fui. Y el segundo es decirle siempre a tu coach, maestro, sensei o lo que sea de que te estás herido. No puedes quedarte callado con eso. Dile, porque si no vas a sufrir aún más, y lo peor de todo es que puede quedar para el resto de tu vida, ya que un pequeño problema en el cuerpo es como una bola de nieve. Entonces, como eso podría quedarte y marcarte, o sea, no sé, en la pierna con un desgarro o algo así. Así que eso es lo importante siempre. O sea, háblenlo. Sé que quizás puede costar un poco más ir a la rehabilitación o no sé, pero totalmente vale la pena porque pueden volver a entrenar y todo eso. Y si lo hacen de manera correcta, quizás hasta sean mucho mejor que antes. Entonces eso, no se sientan mal por decirlo, porque todos somos humanos y puede pasar perfectamente. Así que yendo con lo del otro, el otro asunto es que en primera instancia sí se puede entrenar estando lesionado, pero se tienen que seguir ciertos pasos. El primer paso es identificar qué problema es el que tenemos en la lesión. Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo nunca me he fracturado, así que realmente la parte de los huesos yo no podría decir nada. Tengo amigos que se han fracturado y han vuelto a entrenar, pero ellos han tenido mucho más cuidado en cuanto a ello. O sea, han dejado completamente el entrenamiento y se han dedicado completamente a la rehabilitación. Entonces, si tienen un problema en cuanto a los huesos, es lo recomendable. O sea, yo no, por eso no tengo experiencia en ello, pero según he visto es eso. Tienen que dejen un rato de entrenar y vayan a rehabilitarse y después vuelvan como las malditas máquinas. Pero eso. Entonces, hablando desde mi experiencia, fue identificar qué problema tenía. Entonces, me desgarré el isquiotibial izquierdo. eh, Fue doloroso, fue horrible y realmente como que perdí toda la musculatura que tenía y había acumulado ya años. Entonces, desde ese punto, como que me sentí muy mal, muy depresivo y no sabía qué hacer, la verdad. Ya me había pasado anteriormente, pero eso era, creo que una rotura de menor grado, porque me recuperé a las semanas, pero esto fue mucho más grave, o sea, no podía ni caminar. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahí tuve que identificar el problema, y qué mejor que identificarlo que ir al médico. O sea, fui acá a lo que se llama posta, que son las urgencias, y ahí como que me atendieron y me dijeron que era al fin y al cabo eso. Entonces lo que pasó fue que en el momento de la rehabilitación empecé a buscar videos de gente que le haya pasado similarmente. O sea, peleadores de la UFC quizá, o gente que ha estado en este mismo problema, o que atletas con un rendimiento similar. O sea, no sé, también los runners es también muy similar en cuanto al rebote de la pantorrilla, y el rebote isquiotibial, obviamente. Entonces de ahí me puse a buscar eso y me di cuenta que era posible, y era posible sobrevivir. Nadie iba a morir por esto, así que me puse mano a la obra y empecé a investigar, y esa es la segunda etapa, que empecé, y era la rehabilitación en sí. Y con lo que empecé fue recuperando la movilidad de la pierna, o sea, haciendo pequeños ejercicios que busqué en internet. Si es que es muscular, pero lo más probable es que le aparezcan eh, ejercicios de fisioterapeutas que hablan muy específicamente de ello. Y siempre básense en ello, siempre básense en profesionales, como he dicho anteriormente. Siempre básense en profesionales cuando se trata de su cuerpo. No importa que se vea muy místico el sujeto que habla. Básense siempre en los profesionales. Entonces, de ahí no tienen que basarse en sí de ninguna manera en gente que no sepa. Siempre básense en personas que sean sensatas en cuanto a lo que le digan. No vayan con un enfermo que les diga sigan entrenando como antes. No, eso es imposible. Entonces, en cuanto a la rehabilitación, ya empecé a recuperar la movilidad la primera semana. Y después la segunda semana me empecé a preocupar más de recuperar la musculatura y la flexibilidad del isquiotibial. O sea, empecé a hacer pequeños ejercicios para recuperar esa musculatura en sí. Y todo eso me llevó a tener que reformar el músculo. O sea, lo primero que hice era, como dije, era la movilidad. O sea, que el músculo volviera a estar como antes, en cuanto a que pueda caminar bien y eso. Y después ya empecé con los ejercicios de peso, que eso ya era un cambio total en mí porque realmente no estaba muy acostumbrado a hacerlo. Pero lo hice, o sea, empecé a hacer este ejercicio que es para atrás, no me acuerdo cómo se llama, pero uno está como acostado con la cabeza en el piso
y las piernas la mueve de esta manera, así. Entonces eso ahí se empieza a trabajar directamente. Y eso, o sea, lo hacía y hacía 10 repeticiones y descansaba, 10 repeticiones y descansaba. Y ahí volví ya después a estirar nuevamente y empecé a buscar las distintas fases también que existen dentro de la rehabilitación. Y entre esto estaba entrenando solo brazo. O sea, en cuanto a las flexiones las estaba trabajando con cierto cuidado en la pierna, obviamente. O sea, no estaba como poniéndome abajo y estirando las piernas, sino poniéndome de rodillas y haciendo flexiones. Los nudillos también. Y después seguí con lo que son los suki, ya más calentamiento, pero más que nada mi entrenamiento en sí, más brutal en ese momento y que también me dio mucha fuerza, fue enfocarme 100% en las manos. Ya ves, algunas llaves que son paradas nomás, y eso. Y luego ya empecé a recuperar más movilidad en la pierna. Luego de esto ya empecé a buscar más sobre esto y me di cuenta que correr ayuda a que las fibras musculares se tensen de mejor manera. Y ese rebote hace que se junten más rápido. Y luego obviamente estirar. Entonces combinando esas dos cosas realmente implementó demasiado mi lesión. Y seguí corriendo. Esto ya estamos hablando de un mes, casi 2 meses. Y de ahí ya volví a lo que era el entrenamiento normal en sí. Y en sí, en cuanto a mi otra parte del entrenamiento, ahí ya empecé como a hacer más estocadas. Las estocadas estas que son este ejercicio en donde uno baja una rodilla y queda la otra arriba y después así. Ahí ya tuve más fuerza para hacer eso y hacer otros estiramientos más. Luego ya en el mes 3 ya pude recuperar mis patadas. Aunque eran low kicks, no eran patadas altas, pero eran low kicks, pero por lo menos podía patear. Y de ahí seguía como corriendo. Obviamente, como estaba corriendo era progresivo. Los trotes que estaba haciendo. Estaba trotando acá en la cuadra. Y después empecé a aumentar en la semana. Hacia la otra cuadra. Y así. Al principio dolía un poco. Era una pequeña molestia. Pero después ya se sentía como nueva la pierna. Y después de eso ya empecé a buscar más sobre lo que son los masajes. O sea, además del estiramiento uno tiene que masajear el músculo para conducir la rehabilitación. Y ya en el cuarto mes ya empecé como a semi recuperar las patadas altas. Tampoco tanto, pero las semi recuperé. En el quinto mes ya las tenía mucho mejor que antes. O sea, eso fue casi mágico porque en el proceso de recuperación yo antes no practicaba nada o realmente muy poco lo que son las patadas, no sé, como Soto Mawachi, Uchi Mawachi. Realmente como que no las practicaba porque no las consideraba como no útiles, sino como que no se me venían a la mente en el momento de practicarlas en sí tan frecuentemente. Y de ahí empecé a practicarlas por lo mismo, o sea, buscando siempre la mayor flexibilidad. Y en eso me empezó a salir muy bien. También la hammer kick, la patada martillo, o sea, no, la axe kick, perdón, patada martillo. La axe kick, la patada hacha, es la donde uno va así, uno va así, baja, pam. Esa es la patada hacha. Y esa patada como que en sí siempre me costó y cuando volví a entrenar, como lo hacía antes, volví al 100%. O sea, esa lesión me ayudó a tener mucha mejor flexibilidad. O sea, me ayudó a tener mejor flexibilidad y me ayudó a tener mucha más fuerza en mis manos y velocidad. O sea, realmente mejoró demasiado. También en ese momento, como no podía entrenar lo que son las piernas, empecé a hacer boxeo. Empecé a hacer todo lo que sea boxeo. Hook, uppercut, estoy como McGregor. Uppercut, hook. Pero ya todo lo que son esas cosas. También empecé como a interiorizarme mucho en eso. Y en ese aspecto empezó a mejorar mucho más lo que es el sparring. O sea, ahí, sin esa lesión no hubiera aumentado mi flexibilidad, no hubiera aumentado la fuerza de mis brazos ni de mis golpes de manos, ni tampoco hubiera hecho nunca boxeo como lo hice en ese momento. O sea, y todo eso que entrené me implementó a ser mucho mejor, o sea, ser un artista marcial mucho mejor. Y eso es lo que pude aprender de lo que es rehabilitarse o sea, entrenar con una lesión. O sea, es posible, pero teniendo en consideración esos aspectos. También el aspecto del dolor. O sea, yo soy a veces quizás muy masoquista en cuanto a ello.
ya que me aguanto mucho el dolor en esos aspectos, pero en ese momento fui con cuidado. Por ejemplo, si corría y me empezaba a doler, me devolví a mi casa. No iba a esperar a que se agravara la lesión, o sea, olvídelo. Y tampoco es que corría a piques, no me tiraba a correr así como al Usain Bolt. Lo que hacía era trotaba a ritmo muy lento, así que quizás hasta más lento que caminar al principio. Y después ya llegué ahora al pic de que puedo correr, no sé, 8 kilómetros en 15 minutos, quizás 16. Entonces, pero en calle, no me refiero a la trotadora cualquiera corre más rápido. Pero ahí, si no hubiera pasado eso, nunca hubiera como encontrado ese balance en las cosas y nunca hubiera tenido esos entrenamientos. Entonces, yo soy fiel creyente de que las cosas siempre pasan por algo y esa lesión quizás pasó para que yo mejorara como artista marcial. Entonces no te sientas mal si realmente tuviste ese tipo de lesión. Lo que pasó en sí quizás sea una mejora. No importa qué tan horrible se vea, o sea, uno igual me sentía muy inútil en un momento, pero después como que me implementé en todos mis aspectos, así que eso. También hay esa es como la más, siento que más nutridora o nutritiva de mis lesiones. También tuve una en el manguito rotador por una estupidez que hice con choclo, ya que agarré un choclo maíz o como se les diga así, y como que lo hice así para separarlo. O sea, uno puede romperlo así, obviamente por este efecto de palanca, pero aquí esto es otra cosa. Y ahí empecé a separarlo y cuando lo separé, solté algo acá y me dolía demasiado. Entonces como que solté y no pude usar el brazo derecho como por un mes. O sea, realmente la lesión más estúpida que he tenido. Y no pude usarlo por un mes. O sea, empecé a buscar rehabilitación y eso. Y la mejor rehabilitación para ese problema que tuve ahí, no fui al médico, sí, porque no sentía tanto dolor, fue los elásticos. Empezar a hacer elásticos. Y los elásticos son muy buenos para recuperar la fuerza y unir nuevamente lo que sea que haya pasado ahí. Realmente no les voy a decir si fue rotura o no sé qué, realmente no lo sé, pero me ayudó los elásticos ayudan demasiado. Y después de eso ya ahí, en ese momento también como que solo voy a usar el brazo derecho para bloquear y golpear con esto. Y también gané mucha velocidad ahí. Y potencia y fuerza en este brazo, o sea, ahí realmente tuve un crecimiento muscular en el brazo izquierdo que creo que también era necesario. Porque uno tiende a dejarlo de lado como no lo usa tanto. Pero eso, o sea, todas esas lesiones como que me sirvieron para algo, yo lo veo así. O sea, nunca hubieran pasado todas esas cosas si simplemente me hubiera quedado ahí lamentándome a mí mismo y no hacer nada por mí. Así que vino bien y realmente espero les ayude esta historia. O sea, lo que les digo es que al principio siempre vayan con un profesional y van a recuperarse mucho más rápido y les va a dar mejores indicaciones. También indíquenles muy bien qué tipo de técnicas hacen dentro de, porque es importante. Hay algunas especificaciones que realmente uno siente como que son demasiado aburridas, decirle todo el rato todo lo que se hace, pero es relevante. O sea, son muchos músculos involucrados y muchas cosas que pueden pasar. Así que eso, espero les haya gustado y les ayude esta historia y nos vemos en otro video. Adiós.